Hola amigos, Julio César, el mejor político de la historia. Bueno, nos estamos refiriendo a Cayo Julio César, quien fue gobernante de Roma entre el año 100 a.C. y el año 44 a.C. Julio César nació en una familia patricia en Roma. Los patricios eran las familias más aristocráticas de Roma. De hecho, eran supuestamente las familias originarias de Roma. Y él se convirtió en un jurista, lo que podríamos llamar un abogado, aunque realmente en la época de Roma, en la antigua Roma, no había como tal la profesión de abogado. La profesión de abogado se consolidó solo hasta la Edad Media, o empezó a consolidarse desde la Edad Media. Pero digamos que era una especie de abogado en lo que sería Roma, y Julio César se hizo famoso porque él denunció a unos corruptos que eran intocables, nadie se atrevía a meterse con ellos. Entonces Julio César los confrontó, les hizo un debate en el Senado, y eso le ganó el favor del pueblo a Julio César. Se volvió una persona muy popular por esos debates que él hizo contra unos corruptos. Julio César se convirtió en cónsul de Roma y después en dictator. Los dictator eran, lo que pasa es que en Roma, en la República Romana, habían dos cónsules que eran los que gobernaban. Cuando había una situación excepcional, uno de los dos cónsules deponía el poder y el otro cónsul se consolidaba como dictator por un tiempo determinado, por un periodo de meses. Julio César se consolidó como cónsul y después como dictator de Roma. Obviamente hubo unas guerras civiles, guerras externas con las que siempre tenía Roma, y él tomó una decisión que fue la de invadir las Galias. Las Galias es lo que es Francia, que es hacia el norte de lo que es hoy Italia, hacia el norte de Roma, y emprendió una campaña muy atrevida, muy compleja. Esa campaña duró no días, no meses, duró años y fue exitosa. Al fin Julio César pudo invadir las Galias, pero fue muy difícil. De hecho hay películas, bueno, hay series, incluso hasta cómics que hablan sobre eso, sobre la invasión que llevó a cabo Julio César en las Galias. Y el propósito de Julio César era llegar más al norte de lo que es Britania, lo que es hoy Gran Bretaña. Sin embargo, los romanos le tenían mucha prevención, no le generaba, les aburría el tema de ir hasta allá por dos razones. Ellos pensaban que el clima de allá era un clima lluvioso, difícil, y había otra razón, y era que los romanos eran muy agoreros, eran muy supersticiosos. Entonces la avanzada que ellos habían mandado antes de invadir Britania, les habían dicho, eso allá hay una gente rara, brujas, eso hacen unas cosas raras, unos rituales, no vayamos para allá. Claro, ahí vivían los druidas. Los druidas hacían un montón de rituales extraños, entonces los romanos decían, no, nosotros no le jalamos. Julio César dijo, hagámosle, y llegaron hasta Britania. De hecho, todavía quedan muchos antecedentes de la ocupación romana en Britania, en lo que es Gran Bretaña hoy en día, construcciones y, por ejemplo, la construcción de Londres, la fundación de Londres. Londres la fundaron los romanos, así como así. Londres, ellos lo llamaron Londinum o Londinium, que era un campamento militar. Londres empezó como un campamento militar, pues no se llamaba Londres, y después terminó siendo pues una aldea, un pueblo, hasta convertirse en la ciudad pues ya modernamente que es ahora. Pues los romanos pues no fundaron pues, el Palacio de Buckingham, lo construyó la Reina Victoria o Westminster Hall, ¿no? Una cosa, digamos, más, pues no diría contemporánea, pero de unos siglos para acá. Los romanos al final se aburrieron y se fueron de allá porque no les gustó el clima y todo esto allá. Y los pueblos realmente, ellos eran muy supersticiosos. Los romanos creían no en uno, dos o tres dioses, creían en cientos de dioses. Entonces los druidas y la magia de los druidas los asustó mucho. ¿Qué pasó con Julio César? Cuando él volvió hacia Roma,
políticos romanos estaban muy asustados porque sabían del éxito que él había tenido en las Galias y dijeron, este señor va a venir acá con un triunfo militar arrollador, con el favor del pueblo, va a hacer lo que se dé la gana. Y le enviaron un ultimátum a Julio César cuando ya se devolvía y le dijeron, usted no puede pasar del río Rubicon. El Rubicon es un río que hay en Italia. Si usted pasa del río Rubicon, usted le está declarando la guerra a Roma. Julio César dijo, hagámosle, y se formó una guerra civil en Roma. Le tenían mucho miedo a eso. Al final Julio César, pues, con el favor del pueblo y con el favor de los militares, terminó siendo asesinado por los senadores romanos. Metieron como 18 puñaladas, algo así, una cosa monstruosa. Y fue porque tenían miedo de que él se volviera un ser, mejor dicho, una extralimitación. Ya era dictador y pues ya pensaban que él se iba a volver algo peor. Entonces lo mataron. Julio César antes de morir había dejado como heredero no solo por el tema de la sucesión civil, sino también por el de la sucesión política, y fue un sobrino nieto que era Octavio Augusto. Octavio Augusto no era hijo de Julio César, era sobrino nieto de Julio César, y le heredó toda su fortuna, que era mucha. Julio César había acumulado una gran fortuna, y lo nombró heredero político. Después Octavio Augusto sí se consolidó como emperador de Roma. Él ya dijo el famoso aforismo de Octavio Augusto, Imperium proconsulade majus infinitum. Se consolidó como emperador de Roma. Digamos que Julio César fue dictador, se consolidó como un gobernante supra republicano y le dio fin a un periodo de la historia de Roma, la República Romana, pasando a Roma al Imperio Romano. ¿Por qué está considerado el mejor político de la historia? Porque Julio César generó un impacto en lo que era Roma, un imperio en Occidente, un impacto en Occidente. Ese impacto todavía nos llega hasta nosotros, ese eco del impacto que generó llega hasta nosotros. Alguien diría, pero no fue un demócrata. Pues en esa época la democracia que ellos tenían pues no era una democracia como la que tenemos hoy en día. Pues tuvieron que pasar muchas cosas, siglos, para consolidarse la democracia moderna que tenemos hoy en día. Julio César pues tenía una gran vocación de conciliador, era un militar, pero tenía una vocación. Él, por ejemplo, tenía una estrategia y era amistarse, conciliarse con los enemigos. Él trataba siempre de llegar a acuerdos con los opositores. Y Julio César, pues al final pasará a la historia y siempre ha sido recordado como uno de los políticos, y es así, uno de los políticos más importantes de la historia de Occidente por su influencia, por la influencia que él tuvo, ¿no es cierto?, hacia la cultura occidental. Julio César, pues modernamente, supuestamente él sufría de epilepsia, de ataques de epilepsia, pero lo que supuestamente han dicho los científicos modernos es que él sufría de unos derrames cerebrales. Julio César, pues obviamente empezó un periodo nuevo de Roma que llevó pues al Imperio Romano y después a lo que sería posteriormente la consolidación del cristianismo, de la Iglesia Católica, pues que fue mucho tiempo después. Julio César nació 100 años antes de Cristo, murió en el año 44 y pues bueno, realmente nos llama la atención mucho estudiar su vida en biografías y pues bueno, muy interesante ese periodo de la historia de la humanidad, controvertidos y para muchos el mejor político de la historia, para otros no tanto. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, muchachos, muchas gracias, chao.